gracias a la recomendación, orientación de fabriles, trabajadores, hermanos, queda ya promulgado nuestra ley de empresas sociales. Esta medida no beneficia a los trabajadores. Esta ley se crea más que todo para aquellos malos empresarios que no han cumplido con los AFPs, se han endeudado con los salarios y encima se prestan una millonada del banco y desaparecen del país. Para ese tipo de malos empresarios. Es una acción de inconstitucionalidad abstracta porque la forma en la que está redactada esta normativa, la ambigüedad, permite una interpretación amplia. Aquí unos 10 años, ¿qué iba a ser de la industria nacional? ¿Qué iba a ser? ¿Dónde venía a trabajar? Esta ley de empresas sociales va a perjudicar la generación de empleo. Hay varias personas que se están desanimando de invertir en nuestro país por la existencia de esta ley. Ya no va a haber más empresas que digan, o finalmente empresarios que digan, cerramos la empresa. Bueno, esta ley fue promulgada por el presidente Evo Morales y vamos a conocer un poco más porque es rechazada por los empresarios. Es más, han llamado a un Congreso Nacional para tomar determinaciones y también acciones legales contra la norma. Está con nosotros la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado. Bienvenida, ministra, un placer tenerla acá en el programa. Gracias, Priscila, el placer es mío. A ver, hablemos un poquito de esta ley, por favor, que ha generado tanta reacción negativa de parte de los empresarios. Bueno, el presidente el día de ayer ha promulgado una ley, la ley de las empresas sociales, para que en realidad aquellas empresas que estén en procesos de liquidación, de cierre injustificado o que irresponsablemente los propietarios hayan dejado impagos a los trabajadores y hayan dejado la empresa más o menos colgada, puedan tener una nueva opción haciendo que los trabajadores asuman el emprendimiento y puedan darle continuidad. Ahora, creo que es importante hacer algunas precisiones porque hemos estado escuchando primero algunos ánimos medio caldeados por parte de los empresarios que dicen que se está atentando contra la propiedad privada, se está atentando contra la actividad empresarial. Y yo quiero manifestarles que esa ley se opera únicamente en casos muy concretos, en temas de liquidación, en abandono injustificado. Eso no va a aplicarse a empresas que están funcionando bien, que están teniendo buenas utilidades, que están cubriendo las obligaciones con sus trabajadores. Entonces no debería haber ese tipo de susceptibilidad. Ahora es cierto, tenemos que entrar en una etapa de reglamentación de la ley y más bien nosotros convocamos nuevamente al sector empresarial para que veamos la reglamentación y se cierren este tipo de ambigüedades o malas interpretaciones que puedan pasar a ser tal vez un incentivo perverso para que los trabajadores quieran hacerse de empresas que hoy por hoy están funcionando muy bien y están saludables. Ahora, por ejemplo, escuchaba yo a uno de los dirigentes que decía empresas que, por ejemplo, no paguen las AFPs, o sea, una empresa que 3 meses no pague por X o Z razón, ¿pueden ya los trabajadores hacerse de la empresa? No, precisamente esa era una disposición que estaba en la anterior versión del proyecto de ley de empresas sociales que el presidente sabiamente paró el año pasado. Él instruyó que durante todo este tiempo se incorporaran las observaciones y los problemas que identificaron los del sector privado para hacer una mejor ley, una ley que por eso no vulnere de ninguna manera los derechos de los empresarios, no se malinterprete. Y una cosa que es fundamental, y el presidente lo ha dicho 1000 veces en las mesas de discusión con los compañeros de la COP, el Estado no va a constituir un hospital de empresas, el Estado no va a poner ni un solo centavo en estas empresas sociales. Los trabajadores, si es que toman la administración de estas empresas, tienen que demostrar la viabilidad del emprendimiento, tienen que demostrar que se van a cubrir con todos los pasivos, que se va a cubrir a todos los acreedores,
y además tienen que demostrar que van a poder generar utilidades, porque de lo contrario, ¿cómo uno puede levantar un emprendimiento a pérdida o un emprendimiento donde los trabajadores se van a comer lo poco de capital que queda de la empresa? Entonces eso tiene que quedar muy claro y el presidente lo ha dicho muchas veces. En la ley no está previsto ningún tipo de asignación de recursos para estas empresas sociales. Ahora, pongamos un ejemplo, por favor. A ver, hay una empresa, qué sé yo, de prendas, ¿no? Y entra en quiebra, ¿no? Pero no le alcanza para pagar a los trabajadores y los trabajadores quieren hacerse de esa empresa. ¿Qué significa? Que ellos dicen, bueno, va a entrar en quiebra, nosotros mañana venimos y trabajamos en esta maquinaria, en este lugar, en esta infraestructura que pertenece al empresario, porque es el empresario quien tiene el derecho propietario sobre este lugar y sobre las maquinarias. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, para empezar, no basta únicamente la voluntad de los trabajadores. No es que van y se ponen ahí y se acabó. No, para nada. Más bien se ha incorporado un procedimiento para que los trabajadores invoquen ante una instancia judicial la solicitud de instalar una empresa social. Entonces, el juzgado, en este caso, hace una valoración de cuáles son las deudas y cuáles son los activos que tiene la empresa, ¿no? Para ver si efectivamente el emprendimiento puede tener un horizonte de funcionamiento. O sea, si por ejemplo tiene una deuda de 1.000 y los activos únicamente suman 2, no va a haber forma de recuperar esa empresa. Entonces ahí el juzgado dispondrá que no se puede hacer la constitución de la empresa social. Pero si por ejemplo existen activos, si existe la posibilidad de poder reactivar la empresa, si por ejemplo tienen contratos ya definidos, tienen, qué sé yo, una empresa textil ya tiene 5 contratos, existe la posibilidad de generar nuevos ingresos y además el empresario ya ha levantado las manos, porque tiene que haber levantado las manos del emprendimiento. Tiene que haber dicho el empresario, ok, ya perfecto, no doy más. Yo ya no quiero más. Claro, he entrado en un proceso de cierre, estoy en quiebra, o en definitiva hay más de un empresario que ha abandonado el emprendimiento. En el caso de La Paz conocemos un caso en concreto de la empresa, por ejemplo, Punto Blanco, que el empresario sencillamente abandonó la empresa. Entonces ahora, a partir de una autogestión, los compañeros están haciendo marchar el emprendimiento, siguen teniendo la tienda, ustedes pueden pasar por la calle Comercio y sigue la tienda de Punto Blanco, pero obviamente ahora ellos quieren saber cómo pueden darle un marco normativo a esta autogestión de los trabajadores. Porque en este momento es como si fuera una empresa ilegal. No, ahora la empresa funciona, sigue bajo el nombre del anterior propietario, pero son los trabajadores que están en la fábrica utilizando la maquinaria, son ellos los que están generando los ingresos. Son y ellos esta los que fábrica, pero es del dueño. Así es, porque todavía no se ha hecho ningún proceso de transferencia, porque no existía el procedimiento. Y en ese caso, ¿qué pasa? Digamos que ellos empiezan este procedimiento, ¿qué va a suceder? ¿Tendrán que pagarle al dueño la maquinaria? Claro, lo que tendrán que hacer es una evaluación de cuáles son los activos y los pasivos. Y tendrán que ver cuál es el remanente que habría que reconocerle probablemente al dueño, y luego ellos continúan con el emprendimiento. ¿Qué pasa si el dueño le dice, no, yo no quiero venderles? Bueno, ahí se instala un conflicto judicial, ¿no? La verdad es que esas son las cosas que tenemos que empezar a reglamentar. Eso va a estar en la reglamentación. Así es, porque la ley es muy genérica. O sea, la ley establece cuáles son las causales en las que pueden conformarse las empresas sociales, establece la intervención del órgano judicial, establece además que no se pueden constituir empresas sociales a partir de empresas públicas. Eso también está definido en la norma, pero ahora tenemos que hacer ese trabajo de reglamentación para que estas cosas queden claras. En honor a la verdad, igual Priscila, nosotros estamos estudiando nuevamente las implicaciones de la ley, porque el trabajo de reajuste se ha hecho en el Senado. En el Senado se han puesto estos candados para que los compañeros no tengan un incentivo perverso a querer hacer quebrar empresas que están funcionando perfectamente bien. Son empresas que están en liquidación, en proceso de cierre o en abandono injustificado. Las causales son clarísimas. Porque puede haber una organización entre los trabajadores, un complot, y buscar que esa empresa quiebre, ¿no? Para hacerse de la misma. Eso es lo que no vamos a permitir. Es más, el día de hoy
yo condenaba una declaración que había hecho un dirigente señalando que si los empresarios no querían, ellos iban a ir a tomar las empresas. Ese sería un despropósito absoluto. O sea, yo creo que, Priscila, los ánimos están sumamente caldeados y creo que la labor de los ministros, o al menos del Ministerio de Planificación, siempre será el de tender el puente, porque nosotros hemos tenido un trabajo muy fructífero con el sector privado. Hemos desarrollado un plan de empleo junto a ellos. Luego, la anterior semana, hemos trabajado junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo una norma para los exportadores, para que a través del mecanismo del RITEX puedan traer insumos al país, no pagar ningún impuesto y poder reexportar esos productos. Ah, claro, la materia prima, ¿verdad? Para poder reexportar. Y no solamente materia prima, sino, por ejemplo, podemos prestar servicios. Si aquí podemos reparar maquinaria, podemos traer los repuestos, podemos traer las herramientas sin ningún costo y luego eso se vuelve a reexportar. Esa es una solicitud del sector exportador que nos ha hecho hace muchos años y lo hemos cumplido. Luego, el día de hoy, hemos anunciado la modificación a la norma de contrataciones para la Cámara Boliviana de Construcciones. Estas modificaciones permiten, por ejemplo, que las empresas nacionales puedan acceder a tramos de las obras. Hemos puesto así que el ABC ahora puede tramificar los kilómetros para que empresas más pequeñas puedan acceder a los contratos. Eso es para dar opción también a las empresas bolivianas. Claro. Que tenían este problema de la garantía porque era muy alta y todo eso. No podían presentar la boleta. Ahora, es más, no es necesario que presenten boleta de garantía, pueden presentar póliza. Ese es un tema que también les permite tener mayor capital de trabajo. Hemos hecho al menos 5 mejoras en la norma de contrataciones, 5 mejoras que hace 11 años las discutíamos con la Cámara Boliviana de la Construcción y que se han materializado el día de hoy. Y un tercer elemento que también salió en la discusión con los empresarios privados cuando veíamos este tema de los costos laborales. Ellos decían, el subsidio se ha ido por las nubes, porque como utilizamos la base de cálculo del salario mínimo nacional, ahora tenemos un subsidio de 2.000 bolivianos. Se ha congelado. Se ha congelado en los 2.000 bolivianos, ya no se va a seguir utilizando la base de cálculo del salario mínimo nacional, porque creemos que ya es excesivo. O sea, con los 2.000 bolivianos se entrega un subsidio que es bastante razonable, un subsidio que ahora es mucho más diversificado, y creo que ya era una distorsión lo que estaba sucediendo. O los productos se botaban, o tenías que regalar al vecino, o en el peor de los casos los venden. Están en las redes sociales ofreciendo los subsidios y eso es ilegal, eso no está bien, eso no debería suceder. Claro, y eso es un costo para la empresa, porque la empresa es la que tiene que previsionar los 18 meses. Y hemos escuchado esta sugerencia del sector privado y cuando hemos discutido con los compañeros de la COP, igual con mucha madurez, dijeron, sí, creo que es razonable porque ya no sabemos qué hacer con tanta leche, cereales, palmitos, todas las cosas que existen en el subsidio, que es una política muy importante, pero también hay que tener la hidalguía para decir, creo que este es el monto razonable y ya no seguiremos generando ese tipo de costos a los empresarios. Entonces, en este momento he hecho referencia a 3 medidas concretas en favor del sector empresarial, porque nos interesa que sigan generando empleo, nos interesa que sigan generando recursos, que sigan pagando impuestos y que haya un buen clima. Esta ley de empresas sociales está únicamente definida para esas empresas que están en procesos de quiebra, en cierre o en abandono injustificado. A las empresas que les está yendo bien, las empresas que están honrando sus contratos, a las empresas que están pagando impuestos, que tienen sus AFPs al día, no debería generarles ningún tipo de zozobra. Y eso tenemos que explicar bien a la opinión pública. Ahora, había también gente que decía, ¿por qué esto a las empresas privadas y no a las empresas públicas? Bueno, eso es por una restricción constitucional. Por mandato de la Constitución, los bienes del Estado, por ende, los de las empresas públicas, son inembargables. O sea, ese es un precepto genérico. Entonces, de ninguna forma una empresa pública podría ir a manos de privados, porque a pesar de que son los trabajadores, son privados. Y ese es un precepto que lo hemos acordado desde 2009 y eso no se cambia. Por tanto, por ejemplo, yo no me imaginaría, porque me ponían hace un momento el caso de Cobol, por ejemplo.
Ecobol, ok, dicen los trabajadores, esta empresa está en quiebra, efectivamente, y vamos a ver cómo la tomamos nosotros y nosotros prestamos el servicio postal. Bueno, en ese caso concreto, por ejemplo, bueno, primero tendrían que pagar los 80 millones que debían de AFPs, los 130 millones que debían de impuestos, porque eso no puede quedar así, ¿no? No puede quedar como en una nebulosa. Entonces, si ellos tenían la forma de responder a ese tipo de deudas, sí podrían haberse hecho de la empresa. Pero estoy haciendo un ejemplo así medio genérico, pero tienen que demostrar la viabilidad del emprendimiento, que ellos retomen como empresa social. Y eso lo va a definir el juez. El juez es el que hace la evaluación y además puede convocar a un perito para que verifique cuáles son los activos y los pasivos que tiene la empresa y ver si es posible entregarles la administración a los trabajadores, porque no tiene sentido una empresa que es casi un cadáver entregar a los trabajadores para que operen con lo último que queda, ¿no? O sea, esa sí sería una afrenta a la propiedad privada. Ahora, ministra, otro tema que también les preocupa a los empresarios es el anuncio, primero, del incremento que ya está establecido y que se tiene que pagar ya retroactivo este mes de mayo, y segundo, el anuncio de un segundo aguinaldo, ya garantizado. El propio presidente Evo Morales lo ha dicho, siendo que el año pasado esperábamos meses de meses para saber si iba a haber doble aguinaldo. ¿Cómo sabemos ahora, en este mes, mayo, que ya vamos a tener doble aguinaldo? Bueno, a ver, nosotros en el INE sí tenemos indicadores que nos permiten proyectar cómo va la economía. El año pasado hemos tenido un primer semestre bastante complicado. Entonces, en abril, mayo, en la proyección no era evidente que íbamos a superar el 4,5 de crecimiento. Y con eso hemos sido nosotros muy honestos y hemos esperado hasta el último día con las cifras de cómo se estaba desarrollando la economía. ¿Cuál ha sido la diferencia este año? El año pasado, el segundo semestre, hemos tenido una recuperación significativa. Claro, porque se calcula el segundo semestre con el primero. Así es, no se calcula de enero a enero, ¿no? Se calcula desde julio a junio de cada año. Entonces, hemos tenido un crecimiento muy interesante el segundo semestre del año pasado. Ha empezado a reaccionar la inversión pública, han empezado a reaccionar los precios de las commodities. Entonces, ya hemos visto una dinámica que hacía que, por ejemplo, hemos hecho un cálculo, el anterior semestre hemos debido crecer cerca de un 4,9% en porcentaje, porque hemos cerrado el año con un 4,2%. Ahora, en estos primeros 3 meses del año, igual hemos tenido una buena ejecución de la inversión pública. Por primera vez en enero las entidades han ejecutado, no han parado ni un día en la inyección de recursos en la economía, y además hemos tenido también un dinamismo interesante en el sector privado. Pero hemos tenido una época de lluvias complicada también y en algún momento se decía que eso podía afectar. Sí, pero cuando hemos hecho el balance no ha tenido afectó un impacto tan significativo porque también estamos mejor preparados para encarar estas situaciones de desastres naturales y todo lo que conlleva el cambio climático. Entonces no ha sido un impacto tan significativo y eso lo hemos podido ver en las cifras. Entonces hemos hecho una proyección, Priscila, y nosotros le alertamos al presidente con el ministro de Economía. Presidente, estamos inminentemente yendo al segundo aguinaldo. Por tanto, es imposible que podamos hacer el incremento salarial en los términos que está solicitando la COP. Porque recuerden que su petición era 10% al básico y 15% al mínimo, ¿verdad? Entonces le dijimos, presidente, eso creo que es importante ya ponerlo sobre la mesa, porque el doble aguinaldo es como un incremento del 8,3% mensual para todos los trabajadores. Es un incremento obviamente que se da únicamente cuando hay segundo aguinaldo, pero claro, sí es como un 8,3% de incremento en el costo para la empresa. Y es todo juntito a fin de año. Claro, ¿no? Y además, o sea, entonces, si sumamos el 8,3 más lo que pedían los compañeros, digamos, el 10%, no, ahí sí que no había forma de que nuestras empresas puedan resistir. Entonces le dijimos, presidente, creo que es importante que sea un tema que lo ponga sobre la mesa porque inminentemente nos estamos acercando al doble aguinaldo y ese sí va a ser un golpe
tremendo al sector empresarial y además al Estado, porque hay que recordar que el más grande empresario en este momento de nuestra economía es el Estado. Tenemos las empresas más significativas y tenemos un montón de personal bajo la Ley General del Trabajo. Entonces, es por eso que el presidente lo puso sobre la mesa y fue un elemento para poder bajar las pretensiones de la COP, porque ellos mantenían como de lugar el 10% y el 15%. Entonces, creo que ha sido un elemento importante para poner sobre la mesa de negociación con la COP. Y por otra parte, y esto yo lo digo con honestidad, creo que es mejor que las empresas ya tengan esta información cuanto antes para que también puedan hacer sus previsiones, ¿no? Porque en algún momento, cuando se anunció, por ejemplo, la medida del doble aguinaldo, lo hicimos una vez en diciembre. Sí. Entonces ahí las empresas no habían previsionado y han tenido que tomar de su liquidez para cumplir con este mandato de la ley. Mientras ahora, ya en el mes de mayo, ya pueden tomar la previsión de que la economía está marchando bien. Ya nosotros con el indicador del líder, que así se denomina en estadística, ya sabemos que en junio vamos a poder superar el 4,5 de crecimiento de julio del año pasado a junio de este año. Bueno, vamos a esperar entonces el dato oficial, porque tiene que esperarse el dato oficial. Sin embargo, ya la palabra del presidente está dada. Va a haber doble aguinaldo y los empresarios tienen que guardar nomás la platita. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Y nos quedamos pendientes con el tema de la reglamentación, que creo que va a ser importantísima para poder que quede todo claro para todos, trabajadores, empresarios y demás, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Yo creo que cuando bajen un poco las aguas vamos a poder conversar, porque nosotros necesitamos del sector privado y el sector privado requiere de un Estado. Y este es un gobierno que gobierna para todos, para empresarios, para trabajadores, para cooperativistas. Por tanto, siempre tenemos que generar esos equilibrios y más bien estamos abiertos a discutir todo lo que ellos deseen respecto a esta ley. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias, buenas noches. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.